Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia. Verdad Colombia investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro. Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez. Bajo la dirección general de Miguel Posada Samper. Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, domingos 11 de la mañana y con repetición a las 20 horas. Realidades, que la primera víctima no sea la verdad. Hola, ¿qué tal? Feliz domingo para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora en Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia a través de Radio Red de RCN 970 AM. Varios temas estaremos tocando hoy en nuestra mesa de trabajo con el doctor Miguel Fierro y el doctor Jaime Eduardo Botero. Vamos a rememorar la masacre de los niños en el Caquetá, este horrible hecho que enlutó a toda Colombia. Medios alternativos de comunicación sacaron la posible relación de las FARC con este escabroso hecho. Vamos a ver de qué se trató, quién era la mamá de estos niños y cuál habría sido el motivo por el cual las FARC estarían vinculadas a este caso. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera confirmado la participación de las FARC en la masacre de estos niños? Vamos a ver de qué se trata la operación Halloween, que al parecer quiere limpiar la imagen de las FARC, aunque sigan mintiendo. Otro tema de nuestra mesa es la solicitud del presidente Juan Manuel Santos a Estados Unidos sobre la no extradición para miembros de las FARC. Vamos a ver cuáles serían los puntos para la posible negativa del gobierno de los Estados Unidos y también cuál ha sido la controversia por la posibilidad de repatriación y liberación de Ricardo Palmera alias Simón Trinidad. Y hoy se está desarrollando una marcha promovida por el profesor Antanas Mockus. Vamos a analizar un poco cuáles fueron los motivos de esta marcha, si es la paz, qué tan voluntaria es y qué pasa con el contrato que firmó el doctor Antanas Mockus, y nuestros profesionales analizarán un poco más el objeto de ese contrato para que ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Seguirá arengando yo vine porque quise, a mí no me pagaron? En el campo internacional vamos a ver un poco acerca de la detención de un barco chino en Colombia con destino a Cuba. Se encontró armamento de largo alcance. ¿Qué tiene esto algún sentido con los rumores de la intención de rearme de las FARC? Y no podemos dejar de lado a nuestra vecina Venezuela, donde la situación no es mejor. Vamos a ver qué solicitó el expresidente Pastrana, qué dijo Maduro, el anuncio de la restricción de entrada a Venezuela por medio de visa a los norteamericanos. Los invito a que se queden en nuestro programa y para todas las mujeres hoy 8 de marzo, bendiciones, feliz día, y a los hombres, ojalá que consientan a todas sus mujeres. Recuerden ingresar a www.verdadcolombia.org, donde usted sabe que encuentra los artículos de opinión más importantes de la actualidad nacional e internacional, y también nos puede seguir en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia. Bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido, la educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana. Hace apenas un mes nos enteramos por la prensa sobre el horrendo asesinato de 4 niños en Florencia, Caquetá. De este hecho podemos recordar varios hechos que provocan preocupación. Apenas unas horas después del execrable crimen, el fiscal Eduardo Montealegre se apresuró a decir que estaba descartada la participación de las FARC en este hecho. Un par de días después, el presidente Santos dio la orden y fijó un plazo perentorio para resolver el crimen. La policía cumplió con ese plazo del presidente con un despliegue mediático sin precedentes. En un nuevo acto teatral, el gobierno se felicitó
por este triunfo de la justicia contra la delincuencia. El fiscal anunció 60 años de cárcel para cada uno de los culpables. 11 antisociales en total fueron apresados. Algo que celebró Colombia entera, incluido quien les habla en este momento. Sin embargo, después de 15 días en los que los noticieros ocupaban la mitad de su espacio para hablar de estos hechos y de los avances de la investigación, ocurrió algo inesperado. Un medio radial mencionó que la madre de estos niños era una desmovilizada de las FARC y que esta había sido una venganza por no entregar a sus hijos a las filas de esta organización. Según la versión, el jefe fariano de esta zona es uno de los negociadores que hoy está en Cuba. Como por arte de magia, el tema fue tapado. Ningún medio volvió a hablar del tema de los niños. Todos se callaron y nadie, ni la policía, se atrevió a desafiar la orden del fiscal que había anunciado que los autores no eran las FARC. Así como los medios se ocupan de ciertos hechos por orden del gobierno, se tapan algunos otros. Es claro que existe una campaña para lavar la cara de las FARC orquestada por el gobierno, amplificada desde La Habana, donde para congraciarse con los guerrilleros negociadores se apoyan los argumentos ingeniosos y cínicos de los miembros negociadores del grupo guerrillero. Por estos días el argumento es que ellos no han reclutado niños, que solamente han recibido niños huérfanos, víctimas de masacres de los paramilitares o del Estado, que los acogen, los protegen y les dan educación. Es decir, una especie de orfanato es lo que tiene montadas las FARC, o mejor dicho, el reemplazo del Instituto de Bienestar Familiar. Realmente se burlan de nosotros. Uno no puede creer el despliegue que dan los noticieros a todas estas declaraciones cínicas y burlescas. Se encuentra uno columnas de opinadores haciendo eco a esa campaña del gobierno. Se ocupan igualmente en disminuir la responsabilidad de las FARC y desviar la culpa hacia la sociedad. Leía yo hace un mes, más o menos, una columna de Yolanda Reyes en El Tiempo, titulada ¿Cuándo se acaba la infancia?, del 16 de febrero del 2015. Esta señora, después de describir los horrores que viven los niños en la guerra, menciona que los niños se enrolan voluntariamente y al final sugiere que la culpa no es de las FARC, sino del Estado y de la sociedad. Lo que no podemos aceptar los colombianos es que en nombre de la paz nos olvidemos de los crímenes atroces cometidos en forma sistemática contra la niñez campesina de Colombia. No podemos apoyar argumentos como que no pagarán cárcel porque los guerrilleros estaban ejerciendo su derecho a la rebelión. ¿Creen ustedes que el derecho a la rebelión está en abusar, esclavizar, torturar y asesinar niños? En un artículo que leía esta semana de Diana Duque Gómez, titulado La paz estalinista de Santos, la dirección electrónica es www.dianaduquegomez.blogspot.com, se describe con la mayor crudeza el caso de una niña de 13 años que fue enjuiciada y condenada a muerte por las FARC. A Olguita, la niña en cuestión, la amarraron, la desnudaron, la torturaron, la ataron por el cuello con varias cuerdas y la asesinaron. Como producto de su miedo, tuvo una profusa diarrea y su menstruación completaba un espectáculo estremecedor. Las cuerdas anudadas a su cuello fueron aladas por diferentes guerrilleros en direcciones distintas hasta que la niña perdió su inocente vida. ¿Rebelión? No me digan. Indignación produce el escuchar esta y otras miles de historias que hay sobre los niños y las niñas en manos de las FARC. Indignación se siente cada vez que Santos pide impunidad para los bárbaros. No hay derecho. No podemos creer que Santos siga explorando fórmulas para obligar a la Corte Penal Internacional que no intervenga en Colombia si se decreta impunidad ante las FARC en el proceso de paz. Su reciente viaje a España fue para conseguir apoyo del gobierno español y se interceda ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que éste a su vez presione a la Corte. Ahora entendemos las razones que tuvo Santos para apoyar al gobierno venezolano en su aspiración
a llegar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tenía la misma finalidad, presionar a la Corte Penal Internacional. El reclutamiento de niños jamás podrá considerarse como un enrolarse voluntariamente. Es una forma de esclavitud, y si a ello se le agrega que los niños son abusados sexualmente, físicamente, castigados con crueldad, asesinados, obligados a matar, lo cual significa la destrucción anímica y moral del ser humano, hacer todo esto en forma sistemática, según estadísticas, el 40% de las FARC son niños, comporta un crimen de lesa humanidad. ¿Dónde están los que piden cadena perpetua o pena de muerte para quienes provocan o producen el maltrato infantil o el abuso de menores? ¿Por qué no dicen nada al respecto de estos crímenes horrendos? Creo que Colombia sufre de una enfermedad que podríamos llamar de doble moral. Para Realidades, Jaime Eduardo Botero Gómez. Definitivamente, cuando la opinión pública en general y las autoridades se unen, se generan importantes resultados. Eso se vio claro y lo celebramos, que se hayan logrado las capturas de los responsables de los asesinatos de los niños en el Caquetá. Este es un hecho en que se muestra la profesionalización de nuestros entes investigadores y de la persecución criminal. Qué bueno que esto no solamente fuera un caso especial, sino que fuera una generalidad, para que así quedaran importantes precedentes para los delincuentes, precedentes en los cuales se demostrara que el delito no paga y que la justicia actúa con toda su firmeza, con todo su rigor y con todo su peso. Pero Miguel, pues eso como a orden, sonó a show mediático, porque... Por supuesto, porque el presidente da una orden y no hay que, ¿qué tal que? Y les puso fecha. Les puso fecha y les puso tiempo. Fecha. Sobre el tiempo llegaron al cumplimiento de ello, ¿no? Cuando usted, acuérdese que crímenes como el de Álvaro Gómez Hurtado ya iba para allá. Han quedado ahí, han pasado años y no pasa nada. Y al contrario, se siguen pistas falsas. No debe ser así, doctor Jaime Eduardo, pero los mejores investigadores muchas veces no son ni la policía judicial ni la fiscalía, sino son los medios de comunicación. ¿Usted alguna vez ha escuchado los apuntes que tiene la periodista, la doctora María Isabel Rueda, sobre el caso de Álvaro Gómez, por lo cual se ganó una citación a la fiscalía por llevar a cabo esa investigación, donde ella dice: los extractos que yo tengo están en el proceso? Si digo que citen a determinado abogado y demás personas, es porque no son constructos de la imaginación de la periodista, sino porque están en el proceso y son diligencias que no se han activado. Si acá en Colombia existiera una voluntad política para llevar a cabo una investigación con todos los firmamentos y demás, ese tema del delito, del crimen de Álvaro Gómez Hurtado ya se hubiera resuelto hace mucho tiempo. Eso de no creerle, doctor Jaime Eduardo, que niegan, porque usted mencionó en su editorial algo muy importante sobre la pertenencia o la cercanía de una persona con las FARC. ¿Cómo era el cuento? La madre de los niños asesinados era desmovilizada de las FARC. Correcto. Y según versiones periodísticas, o sea, de otros medios independientes, fue las FARC quien ordenó el asesinato de los niños, porque ella no quiso entregar al niño de los 17 y a la niña de 14. Creo que esas eran las edades de los dos mayorcitos que mataron en ese... Seguramente si eso se hubiera salido la verdad a flote y demás, pues ya el proceso de paz con las FARC pues ya hubiera pasado a mejor vida, teniendo en cuenta que la opinión pública no hubiera aceptado ese agravante del asesinato de unos niños, más cuando está de por medio la palabra de las FARC, que en realidad no existe con respecto al tema de cese al fuego unilateral y de hostilidades, y más aún cuando el presidente Santos en algún momento dijo que el asesinato de alguien importante sí reventaría el tema del proceso de paz. Pues han muerto muchas personas en el marco del proceso de paz, pero al parecer no son importantes desde esa nomenclatura del presidente Santos. Pero no hay que creerle nunca en estos casos a las FARC, doctor. Pero fíjese lo grave entonces, doctor Miguel. Aquí
pues los asesinatos son muy graves, pero grave las mentiras de las FARC y las mentiras del gobierno que están amangualados con tal de lavar esa cara de las FARC para que la gente crea que las FARC ya son pues unos niños exploradores. El exministro de Defensa, Rodrigo Rivera, antes de llegar a ser ministro, cuando estaba promoviendo el referendo para que la ciudadanía decidiera si un presidente, luego de ser electo 2 veces, pudiera presentar una tercera candidatura consecutiva, él hacía la campaña manifestando la importancia de tener la posibilidad de reelegir a Álvaro Uribe, entendiendo de que después del gobierno de Álvaro Uribe vendrían unos hechos muy importantes para el país, en el sentido que había que estar alerta, y es que estábamos en Operación Halloween. ¿Sabe usted en qué consiste la Operación Halloween, doctor Jaime Eduardo? Cuéntenos, doctor. En disfrazar al lobo con piel de oveja. Y esa es la proposición que tiene el gobierno nacional, algunas autoridades jurisdiccionales, concretamente el fiscal general de la Nación y otras personas en la opinión pública, que están limpiando la imagen de las FARC en todo contexto criminal. Fíjese que las FARC siempre niegan la comisión de un atentado terrorista que han sacudido a la opinión pública, pero pues después se ha comprobado eso. Cuando ocurrió el atentado contra el Club El Nogal, las FARC salieron a rechazar los señalamientos del gobierno y del entonces fiscal general Luis Camilo Osorio sobre que los móviles de ese atentado habían sido por parte de las FARC. Pero después en un correo de Raúl Reyes había una carta donde Raúl Reyes le enviaba a todo el secretariado sobre palabras más, palabras menos. Él manifestaba que existía la necesidad política de negar la responsabilidad de su épica gesta en la acción del Nogal. O sea que eso sí es completamente claro. Cuando se instalaron los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC, un periodista le preguntó en La Habana a Mauricio alias el médico si ellos tenían responsabilidad en el atentado a Fernando Londoño, que fue el mismo año que se instalaron, el mismo año en que se aprobó el marco jurídico para la paz y el mismo año en que se anunciaron los diálogos y se instaló la mesa de negociación. Alias el médico dijo que de ninguna manera ellos habían estado responsables en ese acto, pero después las evidencias y demás concluyó de que en efecto sí fueron las FARC. Pero no solamente fue el médico, ni las FARC, también lo negó Juan Manuel Santos, sugirió que pudiera haber sido la extrema derecha. El mismo general Naranjo le pedía a Fernando Londoño que hasta que no estuviera clara la investigación no incriminara más a las FARC. ¿Por qué? Imagine usted, porque es que ya estaban en negociaciones secretas con las FARC. Aquí uno ve que pareciera que son las FARC las que le dictan las normas de conducta al gobierno. De lo que debe hacer. ¿Usted cómo le parece el tema de Simón, lo que se está manejando por parte de un sector de la opinión acerca de, primero, la posición del presidente de la República de solicitarle a Estados Unidos que cancele los pedidos de extradición actuales sobre algunos miembros de las FARC? Y segundo, contemplar siquiera la posibilidad de que Estados Unidos excarcele a este terrorista, que no fue fácil haberlo capturado. Recordemos que Simón Trinidad está en los Estados Unidos extraditado con ocasión a los siguientes hechos. 1. Fue detenido en Ecuador. En ese momento en Ecuador estaba de presidente el coronel Lucio Gutiérrez y no Rafael Correa. Si hubiera sido el presidente Rafael Correa, ya sabíamos que no hubiera pasado nada y que estaría por ahí estaría en La Habana Simón Trinidad. Y segundo, el gobierno nacional del presidente Uribe en su momento le dio un plazo perentorio a las FARC de que no extraditaba a Simón Trinidad si liberaban a todos los secuestrados. Le puso una fecha límite y demás, y como efectivamente sabemos las FARC no cumplieron, el presidente Uribe firmó la extradición de Ricardo Palmera alias Simón Trinidad, porque tiene muchos delitos por los cuales tenía que responder a la justicia de los Estados Unidos, y uno de esos es el delito de narcotráfico y demás. Doctor Jaime Eduardo, ¿usted qué opina acerca de la posibilidad, primero,
¿Usted cree lo que dice Horacio Serpa de que es imposible que Ricardo Palmera alias Simón Trinidad, él considera que es imposible siquiera imaginarse que él es un narcotraficante? Y segundo, ¿qué opina acerca de la posibilidad y del ambiente, de la presión mediática por algunos líderes mundiales como el primer ministro israelí Shlomo Ben Ami, que dice que se está manejando ese tema con el gobierno americano de la liberación de Simón Trinidad para que vaya a La Habana y haga parte del equipo negociador de las FARC? Vea, doctor Miguel, lo primero que yo creo es que los Estados Unidos no van a soltar a Simón Trinidad porque fue extraditado no necesariamente por narcotraficante, pero además era uno de las cabezas de las FARC que se han convertido en un grupo. Él no era del secretariado, pero sí tenía una posición alta en las FARC. Recordemos que él era uno de los principales voceros de las FARC en el proceso de paz del Caguán. Exactamente. No creo que el gobierno de los Estados Unidos vaya a liberar a Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad. Por supuesto que pertenecer a las FARC significa ser narcotraficante. Y eso es como decir que un violador de niños no es depravado, ¿no? Pues algo así. Ese es el delito que más han perseguido en conjunto pues, con el gobierno colombiano y por eso los Estados Unidos ha enfocado cualquier cantidad de recursos y todas las baterías para controlar el narcotráfico que tiene origen en Colombia. No creo que después de esto, pero además de ello, también lo acusan de ser parte de los secuestradores de los tres indigenistas americanos, ¿sí? Y de la muerte de estos indigenistas. Entonces, pues, es difícil. Lo que pasa es que Obama ha tomado unas posiciones últimamente muy progresistas, según las palabras de los progresistas, ¿no? Y recuerde usted, pues, que está queriendo hacer las paces con Castro, aún sabiendo que los Castro no van a abrir la economía como se quisiera, ni van a dejar en libertad a su pueblo, ni nada de lo que exige el gobierno de los Estados Unidos para poder tener relaciones comerciales con Cuba. Entonces la posición de Obama es un poco bluff, porque está haciendo posiciones teatrales como las de Santos, diciéndole a Santos que apoya, diciéndole que van a estudiar lo de Palmera y que van a estudiar lo de la no extradición, pero sin embargo sabe que eso no se lo va a aprobar el Congreso. El Congreso no le va a aprobar. Él podría liberar a Ricardo Palmera, a Simón Trinidad, lo podría liberar porque tiene esas facultades, pero lo de acabar con el bloqueo a Cuba y la no extradición, eso no creo que sea potestad de él. Hay varias cosas en ese orden que usted nos está ilustrando, doctor Jaime Eduardo. Acá recordando y honrando la memoria de nuestro presidente Miguel Posada Samper, con él alguna vez comentamos en estos micrófonos esa posibilidad. Y él en su sapienza de la política norteamericana y demás, situación que conocía bastante bien, era una persona muy docta en temas de la política y la dinámica de Estados Unidos, entre otros temas. Él nos ilustraba varias cosas al respecto. Primero, que el indulto en Estados Unidos no es nada fácil. Sí, el presidente de los Estados de la Unión tiene una facultad discrecional sobre ese punto, pero hay otros delitos, ¿sí?, como el caso del narcotráfico, que no dependen ni siquiera del Congreso, cuyo indulto no dependen, ¿sabe de quién? De los estados, porque quienes juzgaron y persiguieron y llevaron a cabo toda la investigación y demás no fue una corte estrictamente federal, sino una corte estatal, que hace más complicado el escenario y demás, porque es cierto que lo federal supera lo estatal en el sistema federal, en los gobiernos federales, pero en ese sentido los Estados Unidos han sido muy, muy organizados. Y ese sistema de pesos y contrapesos, si en alguna parte del mundo funciona, es en los Estados Unidos. Usted ha mencionado algo también muy importante, entre otras cosas, y es la posición que tiene el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que para muchos cuando alcanzó la presidencia en 2008, manifestaba varias esperanzas por ser el primer presidente afroamericano
Y quisiéramos hacer otro análisis, porque es que este tema está a la orden del día en estos días en los medios de comunicación y es importante tratar de analizar y establecer hasta dónde podría llegar el presidente Obama frente a este pedido de Colombia a los Estados Unidos de liberar a Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, pero lo haremos luego de una breve pausa. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Comentábamos antes de irnos a una pausa comercial acerca de la posibilidad que quiere contemplar el gobierno colombiano y algunos sectores de la opinión frente a la liberación de Simón Trinidad por parte de los Estados Unidos. E instalaron la mesa de diálogo con las FARC. Están manifestando que la presencia de Ricardo Palmera, de este terrorista, es un requisito indispensable para avanzar con la negociación. Ese show mediático que hicieron las FARC cuando se instalaron los diálogos en Noruega, donde colocaban una silueta de la escala y demás, pues realmente sabemos de que esto tiene un show de fondo. Es un nuevo chantaje de las FARC y, digamos, auspiciado, ayudado por un sector, por el gobierno. Fíjese, por ejemplo, que el presidente Santos se fue por muchos países en su anterior viaje o en varios viajes que ha hecho durante los diálogos de paz, buscando disque apoyo internacional para la paz, para el posconflicto. Todos le han dicho, sí, lo apoyamos, le dan palmaditas en la espalda, pero cuando pide plática, le han dicho, hombre, tal vez habrá que esperar, sí, o sea, que no hay plata. Ahora, en la reciente visita a España, él ha comprometido a Mariano Rajoy para que lo apoye ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para que éste a su vez presione a la Corte Penal Internacional. O sea que la ofensiva internacional de Santos no se da por vencido, buscando que le permitan la impunidad, que la Corte Penal Internacional no se meta en Colombia después, pues, o exija que Colombia cumpla con la normatividad establecida y que no haya impunidad. Varias cosas ahí, doctor Jaime Eduardo. Bueno, primero, para cerrar el tema de Estados Unidos, el presidente Obama se ha caracterizado por ser una figura mediática y tiene un afán de protagonismo para calar en la historia. Ya lo logró siendo el primer presidente afroamericano en la historia de los Estados Unidos. También lo logró con esa decisión abrupta que tomó de restablecer relaciones con Cuba. Sabemos que no puede levantar el bloqueo porque eso es una ley del Congreso y el Congreso en este momento es... Y con el premio Nobel que le dieron al principio de su mandato. Correcto, o sea, ese es otro ingrediente que le sirve para la vanidad de Obama. Pero no estemos tan confiados con el tema de lo de Simón Trinidad. Hay precedentes muy importantes. Clinton, antes de dejar su mandato, firmó una serie un número importante de indultos por delitos también sensibles en los Estados Unidos, como la evasión al fisco y demás. Pero lo que usted manifestaba es totalmente cierto. Si Estados Unidos de alguna manera indulta a uno de los responsables de un delito en el cual la persecución y el liderazgo de los Estados Unidos a nivel mundial ha sido latente, como el tema de la lucha contra el narcotráfico, se desbarata la lucha contra el narcotráfico por parte de los Estados Unidos. Segundo, el tema que usted estaba reseñando es también altamente importante sobre la posibilidad de buscar recursos y demás, y que todo tiene un límite frente a ello. Veremos qué posiciones se van a firmar próximamente,
Pero el tema de la liberación de Simón Trinidad, yo no me atrevo a decir imposible porque en el gobierno de Obama se ven muchas cosas posibles, pero no va a ser nada fácil y va a ser un desafuero completamente. Efectivamente, el tema de la Corte Penal Internacional, como quieren evadirla para que haya un propósito feliz con el proceso de paz con las FARC, es un hueso duro de roer para el gobierno a la hora de comprometerse con las FARC y desconocer estas advertencias que no solamente son del uribismo, son advertencias de organismos que incluso fueron críticos al uribismo, como José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que ha manifestado que no se pueden evadir estas investigaciones, que las FARC tienen que pagar por lo menos un día de cárcel y demás. Fíjese que el presidente trajo a Kofi Annan pensando que lo iba a apoyar. Y lo apoyó, pero en ese tema no. Le dijo que no. Dijo, sí, yo apoyo la paz. El gobierno pretende que la Corte Penal Internacional no se meta en el asunto de la paz de Colombia. Si eso llegara a ocurrir, la Corte Penal Internacional perdería su mandato, su razón y su derecho a hacerlo. En Radio Red de RCN La Radio. Realidades, porque usted merece saber la verdad. 50 años de conflicto en Colombia merecen un análisis profundo con Carlos Sierra Galindo. Hoy, 8 de marzo, domingo, están marchando los convocados y quienes aceptaron la convocatoria de Antanas Mockus, incluido, parece, porque así lo anunció, el presidente Juan Manuel Santos. Hace unas semanas nos enteramos que la tal marcha había sido pagada por la Oficina de Paz o la Oficina del Comisionado para la Paz a través de un contrato que tenía por objeto organizar movilizaciones. Y coincidencialmente aparece esta movilización llamada Por la Vida, porque una marcha es una movilización, doctor Miguel. Hace una semanita, entonces el presidente Santos dijo, no dejemos que esto se politice, que sea una marcha por la vida para que vayamos todos los colombianos. Yo voy a caminar con Antanas Mockus. Pues claro que tienen que hacer la marcha porque es que ya la pagaron, sino que sería un detrimento patrimonial. Permítame hacerle una pequeña interrupción, doctor Jaime Eduardo. Estamos hablando que esta marcha convocada por Antanas Mockus, no sabemos concretamente, o sí sabemos, el punto y el corazón del doctor Antanas Mockus frente a esta marcha. Pensábamos los colombianos cuando él dijo que invitaba a Iván Cepeda a marchar con Uribe y demás, que esto era una marcha de la reconciliación. Seguramente esas premisas encarnaban un propósito loable, pero cuando se comprobó de que no era por impulso ético de Antanas Mockus convocar esa marcha, sino que era una obligación contractual llevada a cabo en una corporación, Corpovisionarios, de la cual el doctor Antanas Mockus es fundador y demás, y tiene esta obligación. La voy a leer textualmente para que no vean nuestros oyentes, no perciban de lo que estamos diciendo no tiene sustento legal, porque en efecto lo tiene. El contratista, es decir, Corpovisionarios, se obliga a prestar con la entidad, la que usted mencionaba, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, los servicios para diseñar e implementar en escenarios y con actores específicos herramientas, acciones innovadoras que contengan mensajes e ideas estratégicas para invitar a una movilización ciudadana. ¿Cómo le parece, doctor Jaime Eduardo? Pues el doctor Néstor Humberto Martínez salió a defender la cosa y explicó como abogado, pero yo aclaro, yo soy ingeniero, pero usted es más práctico. Este cuento no me lo como, que las movilizaciones significaba organizar una serie de encuestas en diferentes ciudades del país. Yo lo siento mucho. Usted, doctor Miguel, que es abogado, ilustre a nuestra audiencia qué pasa cuando usted hace un contrato y el objeto es uno y usted ejecuta otra cosa. ¿Eso tiene alguna penalización? Eso es un tema muy delicado en el marco de la contratación estatal, doctor Jaime Eduardo. Recordemos que con la contratación estatal, quien contrata
tiene a todas las sillas encima. La Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, etc. En ese sentido, la ley de contratación estatal es bastante clara, ¿no? Como todo contrato debe tener objeto y causa lícita, pero el objeto es concreto y no se puede cambiar. Si usted quiere cambiar el objeto del contrato, hay pues varios escenarios. Lo primero es rescindir esa relación contractual, declarar la caducidad y demás, pero no se puede contratar a alguien para que venda empanadas y le terminan a uno vendiendo chitos. Si en el contrato dice que son empanadas, tiene que venderle las empanadas. Eso en la contratación estatal es muy, muy serio. En ese sentido, entonces, obviamente el doctor Néstor Humberto Martínez tenía que defender la posición. El presidente Santos también defendió la posición del doctor Antanas Mockus y demás, porque fue un capítulo muy triste para la historia política de Colombia, porque se veía al doctor Antanas Mockus, al profesor Antanas Mockus, como ese adalid de la honestidad, de la palestra de la ética en la política colombiana. Muchos colombianos, no lo podemos desconocer, tenían esa imagen del doctor Antanas Mockus, claro, de la honestidad. Su sinónimo era la honestidad. Y dígame una cosa, doctor Jaime Eduardo Botero, ¿se acuerda usted cuando él fue contendor en la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, que las reuniones, las concentraciones de Antanas Mockus se fundaban en consignas como de yo vine porque quise, a mí no me pagaron? ¿Será que el doctor Antanas Mockus puede decir hoy que se está llevando a cabo esta manifestación? Lo mismo, ¿dónde queda eso? Mire, doctor Miguel, o sea, efectivamente Antanas Mockus era como el símbolo de la política honesta y limpia. Así por lo menos él creó esa imagen. Muchos de sus seguidores, testigos de su limpio mandato, de sus ambos mandatos limpios en la alcaldía de Bogotá, mucha gente que trabajó con él, testifica y da fe de que el tipo es un hombre honesto y recto. Bueno, es un pedagogo. Cuando vino la campaña, él fue candidato contra Santos. En la primera campaña de Santos, en el 2010, él tuvo esa actitud que usted dice, pero adoptó una cosa que a mí no me gusta, adoptó una actitud maniquea. Maniquea es que o se es bueno o se es malo. Él era los buenos y los demás eran los malos. Para que en la reelección de Santos, 4 años después, él resulta a quien tachaba de que era el representante del todo vale, de la muerte, de los falsos positivos, que era el representante de la corrupción, de la parapolítica. Así tachaba él a Santos, porque era el candidato inicialmente de Uribe. Ahora resulta que se asoció con él, dizque por la paz. Pero por la paz... La política es muy dinámica. Sí, pero fíjese, verá, entonces... Pero no solamente fue el contrato de los 482 millones con la Secretaría de Paz de este gobierno, sino que también hay unos contratos con Ecopetrol y otras entidades. Los que yo pude conocer superan los 2.000 millones de pesos. Seguramente tenía tareas que hacer en Ecopetrol, como temas sociales y de pedagogía y cosas de esas. Pero pues es que no necesariamente lo tienen que contratar para que haga la marcha. La marcha la contrataron por este lado. Pero el hecho de que le den contratos, de que le den la posibilidad... Lo aceiten. Eso se llama mermelada. Bueno, tristemente las cosas son así. Como la mayoría de nuestros oyentes saben, yo tuve la ocasión de convocar algunas importantes marchas que hicieron eco en la historia de Colombia, y le garantizo, doctor Jaime Eduardo, que a mí no me pagaron un peso. Yo tuve la convicción ética junto con otros colombianos que todos marchamos, y marchamos porque quisimos. Fuimos porque quisimos, no porque nos hayan pagado. Así que la marcha que se llevó a cabo hoy, una marcha artificial y demás, no merece darle grandes análisis, porque se está viviendo una chavetización. Yo tuve también la oportunidad de las varias veces que estuve en Venezuela y ver que a las personas para ir a las concentraciones de Hugo Chávez en ese momento le pagaban 135.000 bolívares fuertes y le daban el kit socialista, una gorra, una camiseta y un maletín y unas zapatillas naturalmente rojas y con alusión al régimen.
Por esa razón, eso es una situación bastante absurda, no vale la pena mucho si fuese exitoso ese producto, porque pues el que marcha porque quiere, porque tiene esa conciencia, no porque le estén pagando ni le estén ofreciendo un tamal, sino pues no podemos criticar a los de la marcha patriótica que convoca gente de todo el país, algunos amenazándolos, otros ofreciéndoles dinero y dejándolos aguantando hambre, como hechos que registramos y denunciamos en estos micrófonos. El único hecho importante en el día de hoy, doctor Jaime Eduardo, es que se lleva a cabo el Día Internacional de la Mujer. Yo no sabía por qué era que estaba tan seria Paola. Hoy es el día de Paola, vamos a darle un abrazo apenas terminemos aquí, porque se lo merece, y de Dayi, nuestra otra colaboradora aquí en Realidades de Verdad Colombia. Y por supuesto, ya que nos acordó, con algo habrá que llegar a la casa, ¿no? Porque si no, le van a preguntar dónde estaba. Bueno, menos mal nos están escuchando, espero. Por supuesto. Espero. Yo no sé si la señora... Sí, un saludo para todas las mujeres de Colombia, a todas nuestras oyentes que nos acompañan y nos animan a estar domingo a domingo. Recuerden que nuestros oyentes son la razón de ser y el derecho a ser de este programa. Y qué mejor día que tener la oportunidad, porque muchas mujeres en la historia de Colombia nos han honrado y demás, muchas mujeres, algunas reconocidas por la historia, otras muy anónimas, pero igualmente muy valientes y demás. Es una gran ocasión, una bonita oportunidad. Sí, señor, a felicitar a todas sus mujeres. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia en la Viena, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, Panorama Mundial, un vistazo al acontecer internacional, con Miguel Fierro. Doctor Miguel, otra de las noticias de esta semana fue la captura o detención, no sé por qué, de un barco chino que iba cargado con un arsenal completo. Armas de largo alcance, municiones y todo pues para una guerra. Dijeron que eso iba para Cuba, pero igual que el barco coreano y unos cargamentos que fueron interceptados en Ecuador con destino a las FARC, y un vehículo que encontraron también hace unos días en el sur del país con elementos de cohetes y cosas de estas para fuego antiaéreo. No nos creemos ese cuento de que este barco iba para Cuba, como dijeron también del coreano. Además, Cuba, ¿con quién está en guerra? Mientras que en Colombia sí hay una guerra. Y las FARC, aparentemente, lo que están es rearmándose para la paz. ¿Eso tiene algún sentido? No, yo creo que eso es una Recordemos que para lo único que han utilizado las FARC un proceso de paz es para cualquier cosa menos para la paz. La paz es una manifestación adversa que opera por parte de las FARC, no se desvirtúa completamente. Basta con hacer un pequeño análisis y mirar qué eran las FARC desde el punto de vista del número de combatientes en sus filas y su capacidad militar narcocriminal antes de cada proceso de paz, y cómo terminaron las FARC después de ese proceso de paz. Vemos que hay un antes y un después. Aumenta considerablemente el número de combatientes y su capacidad criminal. Es que cuando el presidente Uribe entregó el poder, realmente las FARC estaban completamente atrincheradas en Venezuela y con una importante pacificación en el país. Sí, habían todavía algunos agujeros, unos pequeños reductos, pero la capacidad criminal que uno veía de las FARC era muy poca. Entonces realmente estamos en un proceso de paz, eso es una realidad. Las FARC tienen un antecedente claro, que utilizan la paz no para la paz sino para la guerra. Es posible y es muy razonable suponer
que este tipo de armas podrían llegar no para Cuba, porque como dice Cuba, ¿con quién está peleando? ¿Y a quién le va a dar las armas? Según. Pues es que acuérdese usted que en el Caguán las FARC logró incrementar su capacidad de combate, destruyó más de 400 pueblos y tuvo casi el dominio de ese mismo número de pueblos, pues porque allí ya no había ni policía siquiera. No había Estado. No había Estado. Había más territorio que Estado. Después de que Uribe llegó, llevó la policía y llevó al ejército a todos y cada uno de los municipios del país. Los alcaldes empezaron a despachar desde sus alcaldías, cosa que no sucedía antes. En la época de Pastrana, los alcaldes despachaban desde Bogotá o desde las capitales de los departamentos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Y llevamos 3 años o 4 de conversaciones de paz, 4 porque había una etapa secreta, y las FARC avanzan. Parece ser que hoy en día, nuevamente, hay más de 150 municipios en poder absoluto de las FARC. De tal manera que esa aseveración suya, esa afirmación de que las FARC utilizan cada proceso de paz como si fuera a entrar a pits, como a una zona de abastecimiento y de recarga. Ellos los utilizan para fortalecerse, para rearmarse y para definir estrategias. Y cambiemos a otro destino del mapa del globo terráqueo para analizar, que no está muy lejos y que lo comentamos frecuentemente, y es de Venezuela. Esta semana se produjeron 2 hechos importantes en Venezuela que podemos analizar. Uno, el expresidente Andrés Pastrana solicitó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las medidas cautelares para los miembros de la oposición venezolana, teniendo en cuenta la persecución sistemática por parte del régimen. Esto con ocasión a esta oleada de violencia y de criminalización de la oposición que se ha llevado últimamente, desde hace un año, con la captura de Leopoldo López, recientemente la de Antonio Ledesma, pero realmente los presos políticos en Venezuela existen desde que comenzó el régimen de Hugo Chávez. Recordemos que el presidente de UNO América también fue víctima de esa persecución contra la oposición y demás. Es muy importante que una voz distinta a la del presidente Uribe también se haya pronunciado contra el régimen de Nicolás Maduro y que haya también jalado a otros expresidentes para invitar a la democracia y a la libertad del pueblo venezolano, aplicando la Carta Interamericana, como ha sido también el caso del presidente Sebastián Piñera de Chile y el expresidente Felipe Calderón, que también hacen parte de este equipo de jefes de Estado que exigen la libertad para el bravo pueblo de Venezuela. También, ¿cómo le parece, doctor Jaime Eduardo, que Maduro le puso como una especie de sanción a los Estados Unidos, y es que les exige la reciprocidad de visado? Norteamericano que quiera ir a Venezuela tiene que sacar visa. ¿Qué opina usted? Como quien dice, hágame el favor. Y que además deben pagar lo mismo que vale pagar la visa para Estados Unidos. No, pues eso es de Ripley, es de chiste. O sea, ese señor Maduro, uno no se imagina en qué mundo anda. Él necesita dólares y está ahuyentando la posibilidad de que lleguen nuevos dólares con ocasión al turismo, ¿no? Claro, pero pues es que eso ya lo cerraron ya se está cerrando prácticamente como se cerró Cuba hace tantos años. Venezuela va a terminar sancionada por los Estados Unidos, incluso hasta quién sabe si les expropien la cadena de gasolinerías que hay en Estados Unidos, seguramente para que paguen todas las expropiaciones que hicieron a las petroleras, muchas de ellas estadounidenses, que habían en Venezuela cuando vino la llegada de Chávez. También recientemente el senador republicano y ex candidato presidencial por el Partido Republicano de los Estados Unidos, John McCain, urgió a Obama a ocupar militarmente a Venezuela por la evidente violación a las libertades, aumentando muchas cosas en cuanto a la persecución de la oposición y demás.
John McCain es una voz muy autorizada para hablar en los Estados Unidos, es un veterano de guerra y fue quien compitió con Barack Obama la primera presidencia del actual presidente de los Estados Unidos en el año 2008 y es un influyente senador republicano. Es decir, que la responsabilidad que Estados Unidos tiene frente al mundo, donde siempre ha intervenido históricamente para liberar a pueblos, no debería pasar desapercibida por parte de los Estados Unidos. Ya lo dice una voz autorizada como la de John McCain. ¿Qué opina usted, doctor Jaime Eduardo? Tristemente, tiene razón el senador McCain. Uno no quisiera pues que los Estados Unidos se entrometiera abiertamente en la política de los pueblos y mucho menos de nuestros vecinos. Sin embargo, en Venezuela eso ha pasado todos los límites. La violación de los derechos humanos, la conculcación de los derechos civiles y ciudadanos de los venezolanos ha sido sistemática y desproporcionada. Hoy en día la oposición pues está siendo encarcelada. El primero, usted lo mencionó, el primero de ellos fue nuestro amigo Alejandro Peña Esclusa, presidente de UnoAmérica y amigo de esta casa. Aquí lo tuvimos muchas veces en estos programas. Pues él está preso, aunque hoy en día no esté en un calabozo, está preso en su casa esperando un juicio, pero lo tuvo un año encerrado y prácticamente su salida fue presionada por medios internacionales porque Alejandro estaba enfermo y sigue enfermo. De buenas Alejandro, que lo ha acompañado Dios y sigue vivo, porque era la misma enfermedad que tenía Chávez y a Chávez sí se lo llevó. Algún castigo divino, diría yo. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco Davivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.